La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno, doctor en diseño instruccional y tecnología, fundador de Zion International University, y estamos en una nueva emisión de Neuroeducación. Esta vez les voy a hablar de un tema muy interesante que se llama la mente de mono. Tal vez ustedes han escuchado este concepto, que realmente no es la mejor manera de llamarlo así, pero hoy les voy a explicar realmente de qué se trata. Los neurocientíficos descubrieron que nuestro cerebro tiene un estado natural que ellos lo llamaron la red o de modo por defecto. En inglés es Default Mode Network. Esta red de modo por defecto significa que por alguna razón nuestra mente tiene un estado de alerta con unas características muy particulares que hoy les voy a explicar y que están muy relacionadas también con nuestros procesos de aprendizaje. Esto, pues, como les había dicho, lo descubrieron los neurocientíficos al hacer, digamos, escaneos de diferentes cerebros en estado de aparente quietud. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, pusieron a una persona a descansar, ¿sí?, en una camilla y le estudiaron su cerebro para saber qué ocurría en el cerebro mientras esa persona descansaba. Descansaba, no dormía, que es diferente. Y encontraron que el cerebro sigue activo. Es decir, el cerebro sigue activo incluso cuando estamos aparentemente descansando. Y eso es muy curioso porque uno diría, bueno, ¿por qué mi cerebro está activo si estoy descansando? Es decir, si no estoy haciendo nada. Y descubrieron que hacer nada, realmente el cerebro sí está haciendo cosas en el estado de vigilia. En ese estado en que supuestamente estamos reposando, pues no, nuestro cerebro está activo. Eso lo descubrieron los neurocientíficos ya de una manera mucho más, digamos, como una evidencia mucho más fuerte de lo que realmente está pasando en nuestros cerebros. Y nosotros lo experimentamos todo el tiempo cuando, por ejemplo, tratamos de descansar, empezamos a pensar en muchas cosas, nos llegan muchas ideas en la cabeza, preocupaciones, o sea, nuestro cerebro se inunda de pensamientos, ¿sí? Y eso nos pasa absolutamente a todos. Incluso nos pasa sobre todo a la hora de dormir. Yo sé que todos nosotros, y yo sé que a ustedes también les pasa, que cuando van a ir a dormir, su cerebro empieza como a pensar muchas cosas que pasaron durante el día, pensar sobre nuestras preocupaciones, sobre cualquier episodio del día, ¿sí? Entonces, eso que les estoy hablando es a lo que yo me refiero con esa red de modo por defecto que es totalmente natural en el cerebro, ¿sí? Eso nos puede llenar un poco de, digamos, saber esto nos puede dar un poco de tranquilidad de saber de que no es que estemos mal, digamos, psicológicamente hablando de por qué mi cerebro no se aquieta, es decir, es normal. Los neurocientíficos pues lo comprobaron que en efecto en el cerebro están ocurriendo cosas.
Obviamente hay una explicación científica para eso y la explicación científica es una explicación antropológica. ¿Eso qué quiere decir? Dicen que nuestros ancestros vivían de la caza, vivían de sobrevivir ante el peligro inminente de alguna fiera, de algún depredador. Entonces los cerebros estaban como alertas todo el tiempo, ¿sí? Y según los antropólogos, nosotros heredamos eso de nuestros antepasados, el estar alerta ante el peligro. Y por eso es que nosotros, digamos que experimentamos eso en nuestros supuestos ratos de ocio o de relajamiento mental. Esa es la explicación antropológica. Seguramente hay más explicaciones, pero pues aquí les doy la científica. La cuestión es que esta red de modo por defecto es innata en todos los cerebros de todos nosotros. Y curiosamente, no sé, alguien alguna vez le puso a esto el cerebro de mono o la mente de mono. ¿Por qué? Porque parece un mono. Si ustedes ven un mono, pues un mono es inquieto, es curioso, ¿sí? Entonces, cuando la red de modo por defecto está activa, es como un mono, es decir, es inquieto porque piensa una cosa, piensa la otra, ¿sí? Es curioso en el sentido de que está siempre indagando, cuestionando, preguntando, ¿sí? Por ejemplo, actitudes como juzgar, actitudes como chismosear, actitudes como saber qué es lo que está pasando en el mundo, los rumores, ¿sí? Las conspiraciones, o sea, todo lo que se nos ocurra hace parte precisamente de esa mente, de esa red. Es decir, el mono es como una metáfora para explicar cómo nuestra mente está inquieta, que quiere saber qué está pasando, quiere conocer, que está totalmente indagando, cuestionando, criticando, juzgando, ¿sí? Pero lo más curioso de esta red es que la mayoría de pensamientos tienden a ser negativos, pesimistas, ¿sí? Y esto pues los antropólogos lo explican que eso es precisamente la razón por la cual se cree que viene de nuestros ancestros que estaban como, digamos, atentos al peligro. Entonces siempre pues nuestros ancestros estaban pensando de que un animal los podía atacar, otra tribu los podía atacar. Entonces esa red se volvió negativa, pesimista desde el punto de vista evolutivo, y por eso nosotros pensamos automáticamente cosas negativas, cosas malas, nos va a pasar esto. O sea, hay un pesimismo biológico, evolutivo en nuestros cerebros, y yo sé que todos ustedes lo han experimentado y lo experimentan. ¿Por qué cuando mi mente o cuando yo me dispongo a reposar, porque casi todos mis pensamientos son negativos? ¿Sí? Entonces, esa es la explicación científica, antropológica, para que ustedes sepan de que es normal, nuestros cerebros están hechos así. Por eso les digo, si hay otra explicación, bueno, puede haber muchas más explicaciones. Yo les doy la explicación desde lo neurocientífico. Nuestros cerebros, por alguna manera evolutiva, adoptó, digamos, los temores, el alarmismo de nuestros antepasados ante el peligro, ante la adversidad, y por eso es que nuestros cerebros evolucionaron de esa forma. Y esa es la mente de mono, la red de modo por defecto. En inglés se llama Default Mode Network. Entonces, esa red o esa mente de mono, como lo quieran ustedes llamar, es muy visible, obviamente, cuando estamos descansando, es decir, no estamos haciendo una actividad física, sino simplemente descansando, reposando. Cuando empezamos a soñar durante el día. Soñar durante el día significa cuando estoy pensando y imaginándome cosas, voy a hacer eso, voy a hacer lo otro, o bueno, imaginándome catástrofes y dramas en mi cabeza.
porque el hacer un drama en mi cabeza también hace parte de esa red, ¿sí? Cuando estoy ahí y me pierdo en la distancia, empiezo a soñar y a imaginarme mundos en mi cabeza, o cuando hago autorreflexión, o cuando pienso en los demás, o cuando recuerdo el pasado, o cuando planeo para el futuro, o cuando recuerdo cosas de mi vida como autobiografía, ¿sí? Entonces todo eso, digamos, eso es lo que dispara o activa esta red. Y es prácticamente la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo estamos así, es decir, desde que nos levantamos, como que nuestro cerebro empieza a entrar en esa red. Es un estado del cerebro, quiero que lo entiendan muy bien. Y también han descubierto los neurocientíficos que esa red como que no funciona de la misma manera cuando hay personas que tienen psicopatologías, esquizofrenia, depresión, amnesia, Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera. Entonces, ya ustedes saben que nosotros vivimos con una mente así, una mente de mono, de una manera metafórica, ¿sí? Y bueno, ¿de qué nos sirve saber esto? Pues nos sirve para entender que si nosotros queremos aprender algo, nosotros tenemos que aquietar ese mono. ¿Por qué? Porque el mono nos va a distraer, nuestra mente se va a distraer y no va a estar enfocada en lo que tenemos que hacer. Por eso es importante que ustedes lo sepan y controlen el mono, su mente de mono. Rápidamente les voy a decir como ejercicios para que ustedes aquieten su mente de mono. Ustedes tienen, claro, la mente de mono se dispara de una forma inconsciente. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es ejercicios conscientes para quitar ese mono. ¿Cómo lo pueden hacer? Tan pronto les llega un pensamiento, por ejemplo, que ustedes quieran, no sé, reírse de algo que pasó en el exterior, paren, diga la palabra no o una palabra, digan no, y en ese momento ustedes le dicen a su mono, metafóricamente les dice, vas a reírte de esta situación, ¿sí? O sea, ya ustedes conscientemente lo hacen. Eso hace de que ese mono, esa abstracción, se aquiete. Por ejemplo, si ustedes están entre personas y quieren, no sé, criticar a alguien, que trajo los zapatos, no sé, que el color no coordina con el resto de ropa, no sé, cualquier cosa de esas, inmediatamente digan stop, pare o no, alguna palabra, y en ese momento ustedes dicen, este mono quiere criticar los zapatos de esa persona, ¿sí? Esos son simplemente ejemplos muy sencillos para que ustedes vean cómo ustedes pueden calmar ese mono, o sea, controlar la red, ¿sí? Y concentrarse en, digamos, en otras cosas. Y para aprender necesitamos aquietar esa mente. Entonces espero les haya gustado un poco sobre la mente de mono. Obviamente hay mucho más, pero quería que supieran como los fundamentos de esta red por defecto. Les habló Iván Darío Moreno, muchas gracias por escucharme y los espero en un nuevo episodio de Neuroeducación. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.